Pues sí, pero tiene que ser de acuerdo a con quién van a interactuar. Si va a interactuar con la madre de familia, pues qué diálogo tiene que contestar. Y si va a tener con la maestra, que lo más seguro es que sí, pues también te va a decirle la maestra. Sí, sería como con la maestra, con la mamá. Ahí te tendrías que poner de acuerdo con tus compañeras, de la que están de maestra, de la que están de mamá, y armar tu diálogo. Obviamente no va a ser mucho, porque como dices, no, bueno, sí hablan mucho, pero o sea, siempre hablan, pero no es tan fuerte, ¿no? Entonces ya nada más te pones de acuerdo con ellas. Igual y puedas crear, que habíamos mencionado también que pueden existir conflictos y así, este, que no sé, de que no quieras participar, de que no quieras bailar al principio, así para ver la maestra que hace, ¿no? Cómo te convence a ti de que participes, cosas así, también puede ser eso. Es que yo no soy como pero es más chiquito porque está muy listo, no confiada, pero habla un poco de entonces yo no, pero me gusta la maestra, y como la recomiendo para que no sí, pero aún así, aunque cada quien haga su diálogo, tiene que estar, tienen que ponerse de acuerdo con quiénes van a interactuar para ir acoplando los diálogos. Bueno, vamos a seguir. Bueno, este ya lo vimos. Y sigue, hay que elaborar un mapa cognitivo de nubes sobre lo que se debe tomar en cuenta para una entrevista con padres de familia. ¿Qué se debe tomar en cuenta? Okay. Hay que hacer el mapa de nubes. ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta? ¿Qué es lo que ustedes creen que se debe tomar en cuenta para cuando ya se va a entrevistar a un padre de familia? Obviamente antes de entrevistarlo. Preparar las preguntas. Ajá, preparar las preguntas. Y, ajá. Porque a veces como que hacen preguntas como un coma o la persona directamente diciendo que a veces los vamos entonces deben de crear unas preguntas donde puedan interactuar una con los maestros y con los papás y ellos puedan, que no se puedan contestar sin algo por ellos. Y antes de que tengamos preparadas las preguntas, pues identificar para que van a ser un problema. Exactamente. Entonces, primero es sobre qué tema, o sea, para qué los vamos a citar, o sea, para qué vamos a realizar la entrevista, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Cuál es el fin? Entonces, ¿cuál es el tema? Si es un problema o si nada más es para
el diagnóstico, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos diferentes puntos que tenemos que tomar en cuenta cuando ya vamos a realizar una entrevista con los padres de familia. Entonces, ya estando en la entrevista con ellos, debemos de tener presente sobre la estructura, la colaboración, clima positivo, información de calidad y acciones de logro. Son varios aspectos, entonces acuérdense que todo eso lo tienen que hacer en mapa de nubes. Entonces aquí primero es la estructura. La estructura es cuando ya tenemos las preguntas, cuando ya tenemos el tema o sobre qué vamos a entrevistar, etcétera. Entonces vamos a ir explicándole al padre de familia por qué se le citó, ¿no? ¿Por qué se va a llevar a cabo esta entrevista? Primero, ¿cuál es el objetivo, ¿no? De que se le esté llamando. Después tenemos la segunda parte, que es la colaboración entre padres y escuela. Nosotros, bueno, los docentes deben de tener presentes que, pues bueno, ellos solos no pueden hacer todo con los alumnos, ¿no? Sino que también tienen que tener una colaboración entre los padres, principalmente entre los padres y la escuela. O sea, ¿qué tanto apoyo tenemos los docentes de los padres de familia y qué tanto apoyo tenemos de la escuela? ¿Okay? Entonces debe existir una colaboración entre ambas partes. Después tenemos el clima positivo. Aquí en el clima positivo quiere decir que durante la entrevista se debe de dar un buen ambiente. O sea que aunque sea un problema, la entrevista es porque un alumno tuvo un problema, ¿no? No sé, de conducta, por así decirlo. Entonces, pero aún así tratar que durante la entrevista exista un buen ambiente, ¿no? De que no se sienta así como muy tenso, ¿no? El asunto. Y también ser lo más positivos posible y también mostrarles que puede ser una parte positiva para los padres de familia. Hay que, información de calidad, hay que brindar toda la información a los padres de familia siempre que sea clara y precisa, ¿ok? No, pues no andar con rodeos, ni tampoco darles como por partes, ¿no? Sino que toda la información debe ser clara y precisa. No como que siempre tener como escrito, ¿no? Toda la información, que no se nos vaya nada, ¿no? Para que esté enterado el padre de familia. Y las acciones del logro, aquí es establecer las acciones entre ambas partes. O sea, ya cuando se terminó de dar toda la información, de decir pues cómo va su hijo o cuál es la problemática, cuál es la situación, al final entre ambas partes establecer las acciones que van a realizar con el alumno. Tanto el docente que va a realizar con el alumno en la escuela, tanto el padre de familia, qué es lo que va a realizar con el alumno en su casa, ¿okay? ¿De qué manera les van a apoyar? Entonces esas acciones deben de llegar como ambas partes en acuerdo, llegar a acuerdos y entonces no te entendí. Bueno, a veces, bueno, estoy muy cerca de la pregunta de los ajá. Alguien no revisa las preguntas. Normalmente no. Si a veces si lo sabe el coordinador o el director que vas a tener cita con padres de familia, a lo mejor y te digan sobre qué, te pregunten sobre qué, pero no te preguntan, ya en la realidad ya no te revisan, te preguntas qué vas a hacer. Hay algunas escuelas que apoyan a los docentes cuando es complicado un poco el asunto o cuando saben que los papás pueden ser complicados.
puedan estar presentes. Pero normalmente no, te dejan que tú solo. Sí. Ya si dijiste algo y te quejan los papás, pues ya te van a decir, pero ya después de, pero normalmente no te revisan. A veces les dicen, no, es que voy a tener entrevista, si a los papás de fulanito, ok, está bien, ya, y nada más pasa el reporte. Acuérdense que este es un mapa de números, ¿ok? Bueno, también tenemos el saber derivar. Aquí es identificar si se necesita apoyo externo. Por ejemplo, si es algún problema de conducta o algún problema de aprendizaje que ustedes hayan detectado, entonces y ustedes digamos que ya no está en sus manos, ¿qué más no se puede hacer, no? Entonces se tiene que canalizar con otro profesional. Entonces, ¿qué puede ser con un psicólogo, con un logopeda, si es que tiene problemas de lenguaje, etcétera? O sea, dependiendo cuál es la situación del alumno, es con el que se le debe de canalizar, ¿ok? Entonces, no siempre, aunque a veces el docente quiera ayudar a los alumnos, pero a veces no podemos, o a veces no, por el mismo tiempo de la escuela, pues no podemos hacer más. Y el niño o el alumno necesita otro tipo de apoyo y entonces es importante comentárselos a padres de familia, ¿no? Que necesita llevarlo con tal persona, ¿ok? O que le recomiende. Después, facilitar la comunicación. Aquí en facilitar la comunicación es que debemos de utilizar estrategias de comunicación con los padres de familia. Entonces, a veces les digo que hay padres de familia que son un poquito complicados, ¿no? De que si se les está mencionando de alguna situación de sus hijos, entonces pues no creen, ¿no? De que les cuesta, ¿no? Entender o comprender lo que está pasando con ellos. Sobre todo si hay sobre conducta o sobre si tiene algún problema, ¿no? El alumno. Entonces hay que buscar las palabras adecuadas, sobre todo si vamos a mencionar algo del alumno, ¿no? Entonces hay que saber utilizar las palabras, a qué palabras vamos a utilizar con ellos para que no sientan así como de que sientan como reclamo o de que es algo muy mal, etcétera, ¿no? Identidad del centro. Aquí también se tiene que tomar en cuenta cuáles son los valores de la institución. ¿Okay? Por ejemplo, hay escuelas particulares que están bajo cierta metodología o también existen escuelas, por ejemplo, que se basan en cierta religión, ¿no? Que son de alguna religión. Entonces hay que tomar en cuenta los valores que tenga la institución para llevarlos a cabo y no, ¿cómo se puede decir? O sea, seguir las reglas, ¿no? Que marca la institución, no salirnos de ahí para evitar problemas. Después tenemos apoyo de dirección. Aquí nos dice que la dirección debe apoyar al docente. Digamos que eso es pues lo ideal, ¿no? Que el que esté a cargo de la dirección, puede ser director o directora, debe de apoyar siempre a los docentes, pero les digo que ya en la realidad a veces a veces no pasa eso. Entonces, a veces los dejan solos, aunque exista un problema un poquito mayor, pero pues nada más es el docente que lo debe de resolver. Entonces, hay instituciones en las que sí el director o la directora sí está apoyando al docente e incluso les digo a veces, nos acompañan cuando tienen alguna cita con los padres de familia. Entonces, dependiendo de la situación y dependiendo de cómo es la persona que está a cargo de la dirección.
Y por último se debe de realizar una acta de entrevista, digamos, donde ahí se anotan todas las observaciones y donde se anotan obviamente la fecha, el nombre del alumno, quién fue el que asistió, si ambos, papá y mamá o abuelitos, o sea, quién de familia del alumno asistió a la cita y cuáles son los acuerdos que llegaron entre ambas partes, ¿no? Y ya que esté todo eso, entonces al final ya se firman esos acuerdos en donde ambas partes están comprometiendo a realizar pues lo que ya se acordó, ¿no? De lo que van a ayudar a los alumnos. Ok, eso es lo que se debe de tomar en cuenta para una entrevista con los padres de familia. Todos estos puntos son 10 puntos, es lo que tienen que hacer en el mapa de nubes. Y ahorita les voy a explicar el proceso de la entrevista. Mientras les voy a pasar. Lixi, Paola, Abigail, Zuleima, Verónica, Lourdes, Noemí, Melissa, Presente. Melissa, Juliana, Presente. Itzel, Mari Carmen, Marisa, Diana. Ok. Ahora nos vamos con el proceso de la aplicación. Cuando ustedes vayan ya a tener una entrevista con los padres de familia, pues también tienen que seguir cierto proceso y tomar en cuenta varias cosas. Como él está puntual a la hora indicada, inclusive si pueden estar unos minutos antes, pues mucho mejor. Entonces, pero que si se atrasa el padre de familia, bueno, que es el padre de familia, ¿no? Pero ustedes si ustedes dijeron que a las 11 de la mañana, pues a las 11 ya tienen ustedes que estar ahí o un poquito antes. Si es en la tarde, les dijeron que a las 4 de la tarde, pues a las 4 de la tarde, ¿ok? Si fue a la hora de la salida, que a la 1, a las 2, pues estar lo más puntual posible en la hora indicada, ¿ok? Deben de buscar que el lugar de la entrevista sea un lugar un poco pues cómodo, ¿no? O sea, que los asientos pues no sea tan cómodo el lugar y que haya una privacidad suficiente porque van a tratar asuntos de sus hijos, ¿no? Y pues no van a estar hablando, por ejemplo, delante de toda la gente o de todo el grupo, por ejemplo, de los alumnos, no van a estar hablando ahí, ¿no? Entonces sí buscar un lugar donde tengan pues un poco de privacidad, ¿no?
La duración, normalmente cuando se tienen entrevistas con los padres de familia, pues a veces no es tan larga el tiempo, ¿no? La entrevista. Sobre todo porque si es en horario dentro de la jornada escolar, tanto el docente como el padre de familia pues tienen sus actividades. Entonces, por eso es importante que la información que se le esté brindando de lo que ya habíamos comentado debe ser precisa, ¿no? Entonces, y no abundar en aspectos que no sean tan importantes, ¿no? Sino solamente los importantes podrían aclararse y llevarse un poquito más de tiempo. Entonces, ser lo más precisos posible para que no se alargue tanto la entrevista, precisamente por las actividades que tienen cada uno. Cuando estén en la entrevista, se recomienda no interrumpir cuando hable el padre de familia. Aunque el padre de familia esté comentando algo que ustedes no lo crean, que está bien, o que les esté, o que sientan ustedes que como que les está reclamando o algo así por el estilo, ustedes no lo interrumpen. Tienen que esperar a que termine de hablar para que después ustedes, pues ya no sé si es algo que ustedes digan, no, pues es que no estoy de acuerdo con lo que dijo, lo que dice usted, etcétera, ¿no? Pero hasta que ya haya terminado de hablar el padre de familia. Después hay que obtener toda la información posible, sobre todo si es una entrevista de diagnóstico, entonces hay que obtener toda la información posible porque es la que nos va a ayudar a poder trabajar con un salud. Y también guiar la entrevista con preguntas previamente elaboradas. Entonces es como decíamos al inicio, que tenemos que tener ya las preguntas o el cuestionario, la encuesta, ya las tenemos que tener listas para que nosotros le podamos ir haciendo las preguntas y no improvisar en el momento, ¿no? Entonces, porque ahí vamos se va a dar cuenta el padre de familia que ni siquiera nosotros sabemos por qué lo estamos llamando, ¿no? Entonces hay que tener ya las preguntas elaboradas o por lo menos un guión para que nos vayamos basando de lo que sobre lo que vamos a tratar con los padres de familia. También hay que ser amables, independientemente, les digo, de la situación de la que se esté hablando, hay que ser amables y desde un principio brindar confianza al padre de familia, ¿ok? También se recomienda evitar comentarios negativos, en este caso criticar a los padres de familia. Sí, pues es que usted no lo duerme temprano, lo duerme hasta las 11 de la noche, ¿no? O sea, no, pues no es criticar al padre de familia. Cada padre de familia sabe o debe saber cómo va a estar a sus hijos, ¿no? Y no estamos nosotros para criticarlos. Se pueden hacer recomendaciones, pero no se debe de criticar ni hacer comentarios negativos, mucho menos sobre sus hijos, ¿ok? Se pueden hacer comentarios de lo que puede ser que no se esté llevando a cabo bien, pero no de manera, o sea, no criticarlos a ellos, ¿no? Hay que ser empáticos, sobre todo cuando hay situaciones especiales dentro de la familia, ya sea con los padres o ya sea con el alumno. Entonces hay que tratar de estar en su situación y comprenderlos, ¿no? Registrar toda la entrevista, que en este caso, pues toda la información que nos esté brindando el padre de familia, pues hay que anotarlo, registrarlo. Algunas veces les digo, algunos graban la entrevista, pero para que no se le vaya ninguna información. Pero cuando se graba la entrevista, obviamente en audio, pero si se va a grabar la entrevista en audio, hay que decirle al padre de familia que se va a grabar la entrevista, así tiene que estar enterado, ¿ok? Pero hay que explicarle que nada más es para que no se vaya en ninguna información, que ya cuando ustedes después vacíen toda la información y pasen al reporte, ustedes van a borrar este audio, ¿ok?
¿ok? Ya si el padre de familia le dice que aún así no está de acuerdo, no deben de grabar la entrevista, ¿ok? Entonces sí vayan anotando todo lo que necesitan. Y ya al final se debe de dar una retroalimentación, ¿ok? Sobre lo que se habló en la entrevista, preguntarle al padre de familia pues, qué le pareció los acuerdos, o de lo que hablaron, o sobre el tema en específico, etcétera, ¿no? Entonces dar una retroalimentación ya al final de lo que estuvieron hablando en la entrevista. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta al momento de estar aplicando la entrevista. ¿Okay? Aquí tenemos algunos ejemplos de la entrevista. Esto es un ejemplo de entrevista para padres de familia de la SEP, que la SEP se los da a los maestros, pero este es de educación secundaria. ¿Ok? Entonces, que les dicen cuáles son los rubros que deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, un rubro es sobre las características del alumno. Entonces, que el docente le va a preguntar al padre de familia que cómo describiría a su hijo, ¿ok? ¿Cómo ha sido el desarrollo de su hijo en los siguientes aspectos? Ya dicen el aspecto intelectual, social, emocional y físico, ¿ok? Después viene sobre el contexto familiar, entonces se le preguntaría cómo describiría a su familia, ¿ok? Después, ¿cuál es la mayor problemática familiar en ese momento? ¿Ok? O si tienen una problemática permanente. Después, ¿cómo es su hijo en el hogar? Que es lo que ya habíamos comentado, que eso se pregunta también. ¿Considera que su hijo tiene una buena relación con el resto de los miembros de la familia? O sea, que se lleva bien con sus hermanos, o con sus papás, con sus abuelitos, o con quien vivan ahí en la casa, ¿no? ¿Cómo es la relación con sus hermanos, en caso que los tenga? Y cómo considera que su hijo se siente dentro de su familia. ¿Okay? ¿Cómo considera que se siente su hijo dentro del hogar? ¿Okay? Después del contexto escolar, ¿cuál es la asignatura favorita de su hijo? ¿Okay? ¿Qué opinión tiene su hijo de la escuela? ¿Quién es el maestro favorito de su hijo y qué asignatura imparte? ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de la escuela? Obviamente a hijo. Después del contexto social, ¿cómo se llaman los mejores amigos de su hijo? ¿Qué es lo que más le gusta hacer a su hijo con sus amigos? ¿Qué actividades realiza su hijo en su comunidad? ¿Y cómo se percibe su hijo en relación al resto de los niños de su edad? Y el último rubro es sobre los intereses. ¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos? ¿Qué es lo que más le gusta hacer a su hijo? ¿Cuáles son las actividades favoritas de su hijo? ¿Y cómo describiría a su hijo? Según sus intereses. ¿Ok? Entonces, les digo, este es un guión de entrevista que pueden usar los maestros. Y aquí tenemos otra encuesta, ¿ok? Entonces, aquí donde al principio se va a tachar o rellenar si existió la mamá, el papá, la abuelita o puede ser otra persona, ¿no? Y si trabaja papá y mamá, ¿ok? Y entonces, de igual manera, aquí les piden que describan a su hijo, o sea, que describan a su hijo como es en todos los aspectos. Después tienen el desarrollo personal y social. Su hijo se relaciona con otros niños, aquí nada más sí o no, y cómo lo hace, cómo se relaciona con otros niños. Esta entrevista es más como para preescolar y primaria. Luego, ¿de qué forma resuelve los conflictos? O sea, su hijo. El hijo, ¿cómo resuelve los conflictos? Si participa en conversaciones familiares, sí o no. ¿Cómo es la relación con los adultos, de su hijo con los adultos? Si tienen reglas o normas en casa, ¿cuáles o qué tipo de reglas tienen? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Ok? Si tienen consecuencias o no, ¿no? ¿Y cuáles son? Y si conoce el significado de algunos valores,
Entonces, ¿cuál? En este caso va en relación al padre de familia. Que si el hijo es responsable con sus pertenencias, sí o no, y si ayuda en las labores de casa. Si les dice que sí, entonces en qué tipo de labores ayuda en casa el hijo, ¿no? Entonces, ese también es otro ejemplo de las preguntas que se les pueden hacer a los padres de familia. Y es lo que les digo que ustedes en algún momento lo van a tener que aplicar cuando ya estén laborando. No importa si es preescolar, primaria o secundaria, que es donde más se realizan las citas y las entrevistas con los padres de familia. Ya habíamos comentado en bachillerato, sí, pero es muy poquito. Y normalmente es cuando el padre de familia lo solicita. Muy difícilmente el docente ya en prepa manda a llamar al padre de familia, a menos que sea un caso extraordinario. Pero ya en la preparatoria ya se va más con el director y ya el director es el que normalmente se entrevista con el padre de familia normal. Entonces ahí ya es un poquito diferente. Pero ya de todo el nivel básico que es preescolar, primaria y secundaria, pues sí se tienen que realizar este tipo de preguntas o de entrevistas. Vayan terminando su mapa. Alguien que tenga sus preguntas que no se las haya revisado, si las tiene, se las puedo revisar. Independientemente de las preguntas que ustedes hayan tenido, al momento de la entrevista les pueden surgir más, ¿ok? Ya nada más las anotan ahí, que luego a veces pasa.
Y me dicen cómo van con lo del proyecto, porque ya nada más tienen la próxima semana. ¿Se va a presentar el martes? Ya les había dado la fecha. ¿Qué fecha les di? ¿Nadie anotó la fecha? ¿Cuándo es la semana de evaluación? ¿Y cuándo lo tienen que presentar? El 13, exactamente. El 13 de diciembre. Por eso les digo que nada más les queda la próxima semana. Para la próxima vamos a ver los tipos de maestros. Les voy a dar un tipo a cada una. Ahorita les digo. Que la próxima semana vamos, perdón, tipos de padres de familia. Y nos va a quedar otro tema, pero eso lo vamos a ver el último día que, bueno, si nos da tiempo el martes, después de que hagan lo del proyecto, lo vemos. Si no, lo dejamos para el jueves. Ya, eso nada más es algo rápido. Ok, les voy a dar a las que vinieron hoy. Conforme a la lista. Paola, te toca, les voy a dar de los tipos de padres. Te toca padre de los hijos más especiales. Padre de los hijos más especiales. No que crean que sus hijos son especiales. De todas maneras, el fin de semana les voy a habilitar los recursos, ahí viene. Bueno, viene muy poquito, ya nada más lean sobre a qué se refiere y ya nada más ustedes investigan un poquito más, pero ahí les dice a qué se refiere. Abigail, padres de los hijos más buenos. ¿Sí? Padres de los hijos más buenos. Zuleima, padres profesores. Son los padres que se creen maestros, ¿no? Que le dicen al maestro cómo debe enseñar. Lourdes, padres omnipresentes. Omni con M, omnipresente. Son los que siempre están en todos lados. Noemí. Sí. Padres ausentes. Ok. Te toca padres ausentes. Juliana. Juliana, te toca padres jefes. ¿Padres jefe? ¿Sí?
Sí, Miss. Que son los que quieren mandar al padre, perdón, al maestro, ¿no? Como si ellos fueran sus jefes. Mari Carmen, padres con manía de persecución. Padres con manía de persecución. Es cuando dicen, el maestro ya la trae contra mi hijo, ¿no? Siempre está atrás y atrás de él. Ana, esa es terapia. Marisa, padres criticones. Padres criticones. Si alguien tiene contacto con Lipsy, por favor, si le dice que le toca padres líderes, líderes. Y si alguien le puede decir a Verónica, o si tienen un grupo, si lo pueden poner ahí, con Verónica es padres peleones. Peleones. Ya nadie faltó, ¿verdad? Salud. Pueden traerlo en diapositivas o pueden traerlo en cartulina, papel bond, papel América, craft o del que ustedes quieran. ¿Okay? Van a poner la imagen del padre de familia que crean que pueda ser y las características, cómo es un padre de familia criticón, un padre de familia que siempre pelea, un padre de familia que siempre piensa que su hijo es el más bueno del mundo, aunque no lo sea, y cómo podemos, tratar a este tipo de padres. ¿Okay? Ese tema sí es muy importante porque sí lo van a ustedes, sobre todo si van a trabajar con niños de nivel básico, entonces sí van a estar como mucho con los padres de familia y es importante que ustedes sepan con qué tipo de padres de familia se pueden encontrar. Sí, de los que te contestaron. ¿Cómo lo ves tú? Si, por ejemplo, si uno sí tiene castigos y el otro no, eso es lo que se comparar. O si uno te dijo que le revisa las tareas, y te dijo que no, que confía en su hijo, ¿no? Eso es lo que tienes que comparar. Entonces, de preescolar y sí, porque en este caso no estamos evaluando el nivel, sino estamos evaluando a los padres de familia. Acuérdense de realizar de preferencia la entrevista en estos días, tienen hasta el sábado para subirlo. En dado caso que no hayan podido aún así el sábado de realizar la entrevista, suban por lo menos la encuesta. Porque si no suben nada, pues como 7 puntos no lo hubieran hecho. No suben, el martes trae nada más la comparación. ¿Ok? Es lo que vamos a ver primero. Van a comparar, parece que te van a entrevistar por lo menos a 2 padres de familia. Para el martes, nada más van a hacer como un cuadrito, padre A, padre B, o no sé cómo le quieran poner, y nada más traen la comparación. Igual pueden traer en diapositivas, ya para mostrar y comparar qué es lo que les dijeron uno, un papá y los papás, mamá, y que hayan entrevistado. No se les vaya a olvidar. ¿Alguna duda?
Quien haya terminado su mapa, me lo puede traer para revisar. Las que están en línea, si no tienen alguna duda, pueden desconectarse. Ya terminamos la clase. No, Miss, ninguna duda. Gracias, ya te puedes desconectar. Tengan buen día. Hasta luego. Bye.
Se pueden guardar, chicas. Se pueden salir.